Bueno, pues vamos a iniciar entonces el mensaje el día de hoy y rápidamente, bueno, el título es muy simple, muy sencillo, pero nuestro milagro está a una oración de distancia. Repite conmigo, mi milagro está a una oración de distancia. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención y está descrita en un libro que a mí me gusta mucho de Napoleón Hill. Y él es un discípulo de Carnegie. Y este Carnegie, pues, es un hombre con una gran fortuna. Y lo que le pidió a Napoleón Hill fue, oye, te quiero pedir que hagas una investigación para que encuentres el común denominador o los secretos en por qué los hombres que han tenido tanto éxito, sobre todo en la parte económica, realmente pudieron hacer sus fortunas. Y él encontró una serie de elementos que están escritos en este libro. Es muy interesante porque casi todos, bueno, más bien yo diría todos, y él incluso habla de Dios a su manera, pero están en la Biblia. ¿No? Y yo creo que le hubiera costado menos trabajo haber leído la Biblia que haber hecho 25 años de investigación. Pero es muy interesante todo lo que él comparte ahí. Y en la introducción, él está compartiendo una historia muy interesante cuando en tiempos de lo que fue la llamada fiebre del oro, en el estado de Colorado, California, todos estos estados con grandes emporios mineros, que en ese entonces estamos hablando de finales de 1800, llegaron pues personas que tenían pues esa ambición, esa búsqueda por el oro. Y uno de ellos se llamó U.R. Derby. Y este Derby lo que hizo fue llegar a Colorado, compró pues un material para picos, palas y poder comenzar a excavar en un lugar donde le habían dicho que posiblemente allí iba a encontrar oro. Y efectivamente encontró oro y empezó a excavar y ¿qué hizo? Bueno, pues sacó el material, el oro, ¿verdad? Llenó toda una carreta, regresó, porque en ese entonces pues no había bancos, no había inversionistas y lo que encontró pues eran amigos y familiares a los cuales acudió con ellos, les pidió dinero y decirles, oigan, miren, acabo de encontrar todo esto y ¿qué creen? Hay más, pero necesito que me ayuden para poder financiar esta excavación. Entonces, amigos y familiares le prestaron dinero y él regresa a Colorado y sigue la excavación, pero de repente se acaba ese mineral donde él había comenzado, pero siguió cavando, cavando, cavando hasta que un día dijo, ya, se acabó. Y resulta que en ese momento vendió pues todo lo que él había comprado, según esto, ahí a unos chatarreros y se los vendió todo por centavos y se fue. Pero estos chatarreros que no eran nada tontos, ¿qué hicieron? Trajeron un ingeniero y ese ingeniero hizo un estudio y dijo, aquí está por comenzar una veta de oro y parece que es muy grande. Y resulta que lo único que hicieron fue cavar 1 metro más y llegaron a la veta. Se pueden imaginar. Y después este señor Derby se enteró que se quedó a 1 metro de alcanzar esa enorme veta de oro que volvió ricos a estos famosos chatarreros. Y esto fue una gran lección porque no termina ahí. Este Derby después se convirtió en vendedor de seguros. Pero con eso en mente, él siempre que vendía una póliza de seguro y alguien le decía que no, él decía, así como estuve a 1 metro del oro, estoy a 1 metro más de que alguien me diga que sí. Y saben que esta persona hizo también millones de dólares en vendiendo seguros porque cambió su mentalidad. Nunca aceptó un no por respuesta y cada vez que le daban un no, sabía que se acercaba a un sí.
Y esto que nos muestra es muy interesante porque nos da como una introducción de cómo son nuestras oraciones con Dios. ¿Por qué te comento esto? Miren, vamos a entrar en esta historia maravillosa del libro de Josué. ¿Quién fue Josué? Pues ese paladín, ¿verdad? Que viene después de Moisés. Moisés le da la estafeta a Josué para que Josué entre y cruce el Jordán y conquiste la famosa tierra que Dios había prometido, ¿no? Y esto pues son dos personas que entran de esa generación de Moisés, arriba de 40 años, que bueno, pues ya todos tenían también muchos años más cuando llegaron y entraron. Pero la primera ciudad a conquistar, ¿cuál fue? Jericó, ¿verdad? Y todos sabemos, incluso hay una canción de Los Muros Caen, ¿no? Víctor, de Los Muros Caen. Todos se la saben, ¿no? Los muros caen, se derrumba la fortaleza, los muros caen. Y así es como va, ¿verdad? Ya, ahí me voy a quedar. Pero entonces, ¿qué sucede? Llega este hombre, Josué, con un ejército de 600,000 hombres. Y aquella ciudad que tenía murallas de más de 4 metros de ancho y altísimas, cierra las puertas y dice: aquí no van a entrar. Y Jericó era famoso, ¿por qué? Por sus murallas. Pero en ese momento, bueno, yo quiero que escuches lo que Dios le dice a Josué. En Josué 6, capítulo 6, versículo 2, dice: pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado a Jericó y a todos sus guerreros fuertes. Repite conmigo: te he entregado a Jericó. Y en el versículo 3 dice: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Repite conmigo: 6 días. Muy bien. 7 sacerdotes caminarán delante del arca y cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues todos sabemos la historia, que al 7º día las murallas caen y la ciudad es tomada. Y yo me pregunto, bueno, ¿de qué le sirvieron a Israel 600,000 soldados? De nada. ¿Sí? Porque hay veces que tú te preparas para las batallas y te equipas muy bien, pero se nos olvida que Dios siempre va a tener una mejor estrategia, ¿sí o no? Dios siempre va a tener una estrategia que va a ser mucho mejor que tu estrategia. Y cuando nosotros confiamos y ponemos toda nuestra confianza en Dios, Él realmente se encarga de entregarnos la victoria. Porque dice aquí, dice: te entregaré, ¿sí? Y qué hermoso es saber que antes de que yo inicie una batalla, ya está ganada. Porque Dios habló en pasado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos pensar y establecer nuestras estrategias basadas en lo que Dios nos dice, vamos a tener un éxito rotundo con el menor esfuerzo. Y hoy todos tenemos batallas, todos tenemos nuestros Jericós, todos tenemos nuestros Goliat, todos estamos pasando alguna circunstancia complicada, ¿sí o no? Y cuando eso viene a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros también tenemos que saber que estamos a una oración del milagro. Este señor Derby estaba a 1 metro de esa veta de oro. Y nosotros estamos a una oración de distancia de nuestro milagro. ¿Y cuáles? Hay 3 cosas para poder lograr esto que son muy importantes. Y te las voy a decir rápidamente. Primero, es lo que nos dice la Biblia. Dice: tenemos nosotros
que orar sin desmayar, es decir, ser perseverantes, ¿no? Cuando tú eres perseverante, ¿qué es lo que sucede? Siempre vas a estar orando hasta el final, hasta el séptimo día. Pero hay muchos que nos detenemos porque no vemos el milagro y nos quedamos en el quinto día, en el sexto día, y te quedas a 1 metro del milagro, a una oración de distancia, ya casi que se iba a consolidar y ¡pum! ¿Por qué? Porque ya oré mucho. Pastor, es que he estado orando y he estado clamando a Dios. ¿Cuánto? No, pues ayer empecé. No, bueno, esto es perseverar. Esto realmente es poder creer que esta circunstancia no me va a derrotar. Y eso hace que yo persevere, ¿sí? Y cuando yo persevero, ¿qué sucede? Encuentro el oro, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos realmente recordar aquellas batallas que no ganamos por falta de perseverancia en la oración. ¿Cuántas batallas dejamos ir porque no perseveramos en la oración? Dios premia en verdad esa perseverancia. A Dios le gusta ver creyentes que perseveran, que creen, porque ahí es donde está nuestra fe. Está realmente creyendo y perseverando todos los días, porque ahí está nuestra fortaleza, ¿sí? Nunca, como dijo este señor Darby, nunca me voy a detener cuando alguien me diga no. Nunca. Oye, es que esta enfermedad es muy complicada y de repente te detienes. Es que ya me dijo el doctor que no se va a quitar y ya dio un dictamen y en ese momento te detuviste. Pero si hubieras seguido orando, esa parte de y si hubiera es tan importante, porque esos si hubiera son los que cambian los escenarios. Y nosotros siempre tenemos que ir por un milagro. Repite conmigo esta mañana: yo siempre tengo que ir por mi milagro. Nunca te detengas, nunca te detengas, porque puedes estar a un día, puedes estar a 1 metro de ese milagro para lograr eso que tanto has anhelado en tu vida. Hace creo que 2 domingos les compartía de una pareja que me encantaba verlos en la iglesia adorando a Dios, y una pareja de más de 40 años de matrimonio. Pero cuando platicamos con ellos, ella me dijo: es que tú hoy lo ves así, pero esto me costó 20 años de oración, porque este hombre no creía en nada, pero 20 años de oración, y hoy es el producto de mi oración. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Porque nos subimos en la atmósfera del reino. Hay veces que Dios contesta tan rápido, pero hay veces que Dios tarda un poco más. Y en ese tardar está de alguna forma, ¿qué está haciendo? Está tratando también con cosas en nuestro corazón. Ahora, cuando el Señor dijo a José: he entregado en tus manos a Jericó con sus guerreros, el tiempo en el que habla es tiempo que pasado. Cuando el ejército se estaba preparando para ir a la guerra, Dios ya les estaba hablando en pasado: ya te entregué la ciudad. Ese milagro ya te lo entregó Dios. Y cuando tú tomas este concepto del reino como Dios piensa, entonces, ¿qué haces? Ya no estás orando por algo que suceda en el futuro, sino agradeces de lo que ya sucedió en tu presente por el pasado, por el milagro que ya sucedió, ¿sí? Entonces, una oración, ¿qué consiste? Consiste en pedirle a Dios algo en tiempo presente, y la alabanza consiste en creer que Dios ya lo ha hecho en tiempo pasado. ¿Entendemos? La alabanza es eso.
darle gracias a Dios por lo que ya Él hizo. El apóstol Pablo, ahí en Filipenses 4, el versículo 6, dice: no te perturbes, no te preocupes, no te afanes por nada, sino pon simplemente enfrente de Dios todas tus peticiones y oraciones y hazlo en acción de gracias. Dalo así. Entonces, 1, la perseverancia, y 2, la alabanza en acción de gracias. Cuando tú estás alabando a Dios aquí, dale gracias, porque tú ya estás viendo las cosas que hoy no han podido ser como si ya fueran. Y eso comienza a cambiar mi mente, comienza a llevarme a ver las cosas como Dios ve, todas las cosas. Hoy cualquier batalla que tú estás peleando y cualquier circunstancia que hoy tú estás atravesando, Dios ya te la entregó. Repite conmigo: Dios ya me la entregó. Ya es un milagro consumado. Ahí hay una veta de oro y solo estás a una oración de distancia que esto se cumpla. A una oración de distancia para que esto se dé. Qué hermoso es saber que Dios va a responder, porque Él siempre vigila su palabra para en verdad ponerla por obra. Dios no dice te entregaré, sino ya te entregué. Y esa es la manera en la cual nosotros a veces en lo racional tenemos que decir: tengo que pasar por A, por B y por C. Cuando Dios comienza en C, Dios comienza en el resultado. No en nuestros tiempos, no en nuestras formas, no a nuestra manera, no a la manera como nos enseñaron en la escuela, ni en la universidad, ni en el doctorado, ni en la maestría, sino Dios tiene mejores estrategias siempre. ¿En quién confiamos? ¿En dónde está puesta hoy nuestra confianza? ¿Cuánto tiempo hemos nosotros dedicado a nuestro tiempo de intimidad con Dios? A no aceptar un no por respuesta. Es decir, sí, Señor, porque en Cristo todas nuestras oraciones son sí y amén. Sí y amén. Sí y amén. Sí y amén. ¿No te emociona eso? Ahora viene lo tercero. Fíjate esto que es muy importante. Sueña en grande. Nada honra más a Dios que un gran sueño que se encuentra muy encima por mi capacidad de realizar algo. Porque ¿de quién va a ser la honra y la gloria? De Él. ¿De qué tamaño son nuestros sueños? ¿De qué tamaño son nuestros proyectos? Cuando tú comienzas a pensar así, nada te va a detener, porque Dios te va a respaldar. Dios va a hacer que eso grande que estás pensando, que estás soñando, se vaya a concretar en un momento a otro. Y hay veces en que tú no vas a tener que hacer absolutamente nada más que tu fe en creer, poner todo delante de Él, esforzarse y ser valiente en dar esas 7 vueltas, pero al final sabiendo que Él ya te entregó ese sueño. ¿Cuáles son tus sueños hoy? ¿Sabes que estaba yo leyendo que a medida que más nosotros maduramos, que envejecemos, pensamos más en la lógica y dejamos de soñar? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas mayores decir: es que yo ya estoy muy viejo para eso? Si la conquista de la tierra prometida empezó con Moisés cuando tenía 80 años, ¿tú crees que a Dios le importa tu edad? No. Él es el que renueva nuestras fuerzas siempre. El tema está aquí en empezar a soñar, porque la muerte comienza cuando dejamos de soñar. Y hay jóvenes que están muriendo porque no tienen sueños. Han dejado de soñar. Pero cuando tú tienes sueños en grande y estás en constante comunión con Dios, Él te va a dar las estrategias divinas.
que cualquier inversionista te va a cuestionar para que tú ganes esa batalla y obtengas los tesoros que tú anhelas en tu corazón. Y esta es la vida con Dios, porque siempre vamos a estar ¿a cuánto? A una oración de la victoria, a una oración del milagro, a una oración de que esos sueños se concreten. Entonces, hoy debemos también estar incómodos en nuestro hacer. Los sueños que yo tengo en verdad mueven el corazón de Dios y sus ángeles y sus cielos para que Él dedique recursos para poderme apoyar, o son tan pequeños que lo puedo hacer con lo que yo tengo. Eso está grueso. Eso está grueso. Esto que vemos hoy aquí, así comenzó con un sueño. Y hoy ya es una realidad. Cuando se adquirió este lugar, no había manera de poder concretar la compra. Pero Dios está esperando siempre quien piense en grande para poderlo apoyar con todos los recursos del cielo. ¿Y cuántos son los recursos del cielo? Ilimitados. No hay límite. ¿De qué tan grandes son tus sueños hoy? Si tus sueños son grandes, prepárate, porque Dios está interesado en ti y en tus sueños. Si tus sueños son pequeños, entonces Dios te va a cuidar, te va a proteger, pero los grandes milagros, los mares se abren, los océanos se cruzan en seco cuando nuestros sueños son grandes, cuando hay grandes enemigos, cuando hay grandes retos. Y hoy, ¿de qué tamaño son tus sueños? Estás a una oración de distancia de poderlos concretar. Estás a una oración de distancia de ver ese milagro para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para aquel por el cual tú has estado procurando y has creído en los reportes que te entrega el doctor, pero hoy sabes que está una oración de distancia de sanarlo completamente, porque ese es el corazón de nuestro Dios. Y si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos le creemos a Él? ¿Verdad? Levanta tu mano esta mañana, dile: Señor, yo te creo con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, que mi milagro, que mi sueño está a una oración de distancia, Padre, que ya está ahí, Señor, que como Elías, Padre, hoy esas gotas de lluvia ya están empezando a caer porque viene un aguacero de bendición, que eso que estaba detenido va a comenzar a fluir como nunca antes, Padre. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, rompemos todo dique espiritual, Padre. Atamos todo aquello que el enemigo ha querido robar, todos los sueños que ha querido sabotear, para que en esta mañana esos ríos, esas corrientes fluyan, Señor, que se rompan esos diques espirituales, para que todas esas bendiciones, Señor, vengan en este día a la vida de tus hijos y tus hijas, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer otra vez. Te encanta, te fascina que soñemos en grande. No hay mayor gratitud que la oración sea respondida a través de un sueño que nosotros pongamos delante de nosotros.